Entonces, avanzamos con las diapositivas hasta la introducción, por favor. Ese programa ya ha sido expuesto y la siguiente, estamos allí, en la introducción, la siguiente diapositiva. Muy bien, allí. Eh, Bien, para esto debemos efectuar una especie de reconstrucción histórica. ¿Desde qué momento hablamos de justicia constitucional, tribunales constitucionales, cortes constitucionales en sentido amplio? Porque aquí no voy a hacer una digresión quizás técnica o por autores que se ha estado manejando, si habría que hacer alguna disquisición al respecto. En genérico llamaremos Tribunal Constitucional o Justicia Constitucional a la forma como se ha instituido en diversos países acerca de la resolución de conflictos en materia constitucional, específicamente para brindar la protección a la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, a ese sistema o a esa forma de resolver conflictos o controversias, lo denominaremos justicia constitucional y que también está en manos del Tribunal Constitucional. En nuestro caso, la denominación en el Perú, en Chile, es Tribunal Constitucional y en otros países se conoce como Corte Constitucional o también Suprema Corte, dependiendo de qué país nos estemos refiriendo. Pues bien, hecha esa aclaración, debemos de trabajar esta parte histórica, desde qué momento ubicamos la aparición de la justicia constitucional y cuál sería su importancia o relevancia a lo largo del tiempo. ¿Por qué ha adquirido esa predominancia dicha institución hoy en día, al punto que hemos llegado a decir que no existen casi países que no cuenten con una forma de solución de conflictos eh, especializados en materia constitucional que brinden protección a la Constitución y todo lo que ella recoge? Es una experiencia que se ha venido incrementando, expandiendo progresivamente en los últimos años, casi como que el crecimiento de la justicia constitucional viene asociada también con el éxito que tiene, posee hoy en día la democracia. Un éxito en términos formales, por lo menos, creo que muy visible, ya que la mayoría de los países cuentan con una forma de organización del poder basada en la separación de competencias, reconocimiento de derechos fundamentales, la institución de un órgano como el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, el reconocimiento de valores fundamentales como la dignidad, la libertad, la igualdad, entre otros, que son propios del constitucionalismo contemporáneo. En esa medida, pues apreciamos, como digo, por lo menos, siendo muy cuidadosos, cautelosos, que la justicia constitucional y la democracia en términos formales se habría expandido y tiene bastante acogida en los últimos años. La parte relacionada con el aspecto material, es decir, el cumplimiento efectivo, la ejecución o la implementación de los mandatos de la Constitución, la puesta en marcha del programa democrático para cambiar la calidad de vida de las personas o mejorar la calidad de vida de las personas, puede estar quizás en duda, en controversias. Sin embargo, pues es un tema siempre discutible que en la última parte de esta presentación, con gusto la podremos abordar y explicar. En ese sentido, la historia de cara a lo que acabamos de manifestar, ¿qué nos dice?
en qué momento apreciamos la aparición de una especie de administración o la presencia de la justicia constitucional. Directamente se suele recurrir o acudir al siglo XVIII, que son periodos caracterizados por las dos revoluciones, la francesa y la norteamericana, y dentro de estas revoluciones en perspectiva constitucional, lo que les interesa como proyecto es instaurar de forma inmediata, una vez culminadas estas revoluciones que han sido impulsadas por la Ilustración, en textos o normas que serían constituciones, para ser más precisos en el ámbito del derecho constitucional. Y eso que supone que estas constituciones o estos textos serán la máxima representación o aspiración que dicha sociedad post-revolución o una vez que la revolución amaina se logra, se obtiene y son los valores o los principios que están declarados en la Constitución. Y la pregunta inmediata que surge allí es si las naciones, las sociedades que han apostado, en este caso, por la revolución y reconocido valores esenciales o fundamentales en los textos constitucionales, esto cómo tiene respaldo, porque toda esa actividad, ese proceso es político y las constituciones son fruto de ese proceso político, pero se vuelven en normas, están plasmadas en textos y estos textos merecen protección, tutela, y en el ámbito jurídico específicamente, ¿no? Habría que hacer esa aclaración. La respuesta es eventualmente sí. Algunos dirán que no, porque por la misma naturaleza política se podría defender la Constitución por las mismas vías estrictamente políticas, pero habrá la otra vertiente que apostará por adjudicarle este poder, esta competencia al ámbito jurídico. ¿Quién debería hacerse cargo? Hacer una defensa jurídica de la Constitución, ya no política. En ese supuesto recaería en un órgano especializado. Hay que pensar en un órgano que tenga una facultad específica, especializada para analizar, verificar, evaluar cómo la Constitución se aplica o frente a su violación o vulneración o transgresión de los contenidos básicos de la Constitución, se protege, esta se defiende. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Al inicio definitivamente esto no estaba claro, ¿no? Porque parecería evidentemente racional sostener que la política, la mera actividad política, pueda resolver este tipo de situaciones, porque es la misma política la que ha generado el texto constitucional y también esta misma órgano o organización, si llamamos eh, desde el punto de vista institucional, tendrían la capacidad de resolver, es decir, la propia actividad política. Sin embargo, pareciese esto insuficiente y habría que activar una vía que es la jurídica. Y esa ha sido la pregunta. Y hablamos aquí de un presupuesto interesante, ¿no? ¿Qué debe ocurrir para que el ámbito jurídico aparezca en ese escenario de protección de derechos, en ese escenario en concreto de la tutela de la Constitución? Primero, reconocer que la Constitución es suprema, es fundamental, está por sobre todas las demás normas, de alguna forma organiza el sistema jurídico, le da coherencia y le dotaría de cierta racionalidad. La racionalidad de las leyes ya no se medirían
ahora en base a la voluntad del legislador, sino eh, se mide sobre la voluntad, o en este caso sobre lo expresado en la Constitución, porque bajo un Estado, una organización que esté directamente relacionada con la administración del poder o la organización del propio Estado de forma tradicional, se entiende que el legislador es el máximo órgano, ¿no? Pero en este caso sí, eh, hablamos de la Constitución como un producto normativo específico, esa preponderancia del legislador, la sobrepuesta de los legisladores en el escenario público cambiaría, se modifica. ¿Y qué vendría a reemplazar esto? La Constitución. La voluntad de los legisladores ahora estarían condicionadas o sujecionadas a la prescripción de los contenidos de la Constitución antes que a la mera voluntad o decisión del propio legislador, que eso es lo que venía ocurriendo. Entonces, admitiendo esa posibilidad, abriendo esa puerta de que en este caso, el texto constitucional o la constitución es suprema y tiene una relevancia fundamental para la organización política y específicamente jurídica de una nación, la consecuencia sería la siguiente: ¿qué debemos de esperar para este tipo de norma? Considerando que es tan esencial y es y la consideración o los aspectos que se deben evaluar son las siguientes. Primero, ¿quién se encarga de proteger la Constitución? ¿Seguirá siendo el poder político o habrá otro órgano? Segundo, ¿qué tipo de contenidos alojará esa Constitución que evidentemente es esencial para la vida política de una comunidad o de una sociedad? Principios, valores, algunas reglas para organizar el comportamiento de las instituciones, todos, ¿cuáles? Pues, finalmente serían esos contenidos. Esa es la, la otra pregunta. Y la respuesta que interesa para efectos de la justicia constitucional es la siguiente: que se necesita de un órgano independiente, de un órgano autónomo, como ahora lo conocemos, Tribunal Constitucional, que posea el monopolio hasta cierto punto de proteger la Constitución en última instancia. Monopolio, por supuesto, referido a procesos de inconstitucionalidad, porque en la defensa de derechos fundamentales no hay tal monopolio, sino comparte esa actividad o esa tarea con entidades administrativas, con el Poder Judicial y, bueno, otras esferas, porque el norte de toda la organización, la arquitectura del cual se conforman los sistemas jurídicos contemporáneos es la defensa finalmente de la Constitución. Por ese motivo, no podrían apartarse de estos contenidos o de esas direcciones que van marcando la pauta de funcionamiento de estas instituciones que incluye al Tribunal Constitucional. Y la otra, asociado a lo que acabamos de mencionar, que sería el Tribunal Constitucional, un órgano específico para proteger la Constitución, es qué tipo de contenidos debe poseer. Esto siempre ha sido discutible. Si hablamos de una Constitución material, pues todo se reconoce, valores, principios, pero si es una Constitución procedimental, habrán algunas cosas puntuales, como la regulación del poder, que es lo único probablemente que interese con exclusividad. Entonces, esas situaciones van subyaciendo, ¿no? Y en un momento vamos a trasladarnos al debate famoso que hubo entre Kelsen y Smith sobre
quién debe ser el defensor de la Constitución. Allí ya aparece con mayor visibilidad cómo se conforma, cuáles son los aspectos que cada uno postula para el defensor de la Constitución, adjudicarle por lo menos esta tarea tan importante para la vida jurídica de una nación. Pues bien, habiendo bosquejado esto, lo que podríamos mencionar hasta el momento es que la idea de supremacía constitucional está íntimamente asociada con la justicia o la jurisdicción constitucional. Creo que sin esta noción, sin esta idea, no podríamos fácilmente hablar de justicia constitucional porque no habría nada que eh, colocar dentro de este tópico con esta denominación de justicia constitucional. O sea, no tendría contenido que podríamos adjudicarle si no es la supremacía constitucional, con todo lo que luego viene después, ¿no? La fuerza normativa de la Constitución, los derechos fundamentales, entre otras, que potencian esta idea y se forma una estructura específica en el ámbito o la dimensión del derecho constitucional, como el derecho civil, el derecho penal, ya se independiza. Pues bien, avanzamos un poco más en la historia y nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero antes tenemos que indicar sobre los modelos, ¿no? Que se han desarrollado de justicia constitucional. Dos concretamente, ¿no? Las que conocemos, la experiencia norteamericana, el modelo de justicia constitucional norteamericano y el modelo eh, europeo continental, se le suele llamar también, ¿no? Es un modelo que tiene una raigambre, o por lo menos raíz e influencia, evidentemente, kelseniana, ¿no? Es la más importante o prominente para estos efectos. Y además, quien ha estudiado mejor esta institución de manera pulcra, cuáles serían sus componentes, sus elementos, cómo funciona esto en la realidad dentro de las naciones o la experiencia de los países. Y bueno, a partir de esos dos modelos se va tejiendo en el siglo XX una experiencia, pues yo creo que interesante, ¿no? Y dentro de las características que podemos mencionar o indicar en estos dos modelos son las siguientes, ¿no? El modelo, por ejemplo, americano, evidentemente tiene o viene de, pues, de cuño eh, estadounidense, que se inicia con la famosa sentencia de Marbury versus Madison en el año 1803. Y claramente allí se puede comprobarse lo planteado por Marshall, ¿no? Por el juez Marshall. Y la característica aquí es que el sistema de solución de conflictos eh, constitucionales le da la potestad a los jueces la capacidad de inaplicar de manera tangencial normas o mandatos que sean incompatibles con la Constitución. En este caso, para situaciones específicas o concretas, reconociendo esa noción o idea de que hay un derecho en alguna medida superior que descansa en la Constitución y esto debe de respetarse, debe de protegerse. ¿Cómo se lograría tal objetivo? A través de los jueces que harían prevalecer el derecho contemplado en estas normas, en concreto la Constitución, que recogería ese derecho superior, que identifica, que configura, le da
identidad a la nación americana frente a agresiones provenientes de normas subordinadas. Eh, por lógica, por una cuestión de orden jerárquico, no debería existir una contraposición entre normas ordinarias y las normas constitucionales. Si es que ese caso se presentase, se produce la preferencia de aplicar las normas superiores o las que están previstas en la Constitución para, de esta forma, tutelar los intereses de la sociedad y de la nación, porque se entiende que la Constitución, al momento de haber sido redactada, ya alberga los aspectos esenciales, vitales de la ciudadanía, del pueblo, para ser más precisos. Y en estos textos, en estas constituciones, el pueblo usualmente reconoce como algo vital o que sirve de articulación para su forma de organización política y jurídica, los derechos fundamentales, la máxima limitación al poder, ya que esas son las preocupaciones también vital, preocupaciones latentes, diríamos, en materia de derechos fundamentales, porque las necesidades son urgentes y que deben de atenderse en esa dimensión. ¿A qué nos referimos con esto? De que los derechos, en el fondo, lo que tratan de satisfacer son necesidades básicas, como son libertad, educación, salud, igualdad, que, que, que el ser humano, que el ciudadano requiere para subsistir. Entonces, esa premisa y ese punto de inicio les sirve al ciudadano para que a través de los derechos, una vez que esté contemplada en la Constitución, sean defendidas. En realidad, en el fondo, son necesidades las que están siendo protegidas mediante los derechos o mediante esa forma de expresión, derechos fundamentales. Y en el otro caso, el poder, cuando no posee límites, cuando el poder es extralimitado, requiere control, limitación. ¿Y dónde obtenemos esto? En qué texto o en qué lugar podemos encontrar una limitación específica? Es en la Constitución. Esa es la razón por la que esa supremacía, los contenidos que se albergan en la Constitución están directamente relacionados con la limitación del poder. Desde hace mucho tiempo, eh, para, para ser precisos y circunscribir un poco la cuestión temporal, siglo pues, 5 antes de nuestra era, hasta nuestros días, encontraremos que hay una pelea constante por limitar el poder. Y el derecho tiene esa tarea, la Constitución, de manera plausible, persigue ese objetivo. Por ese motivo, esa razón, es que las sociedades, la mayoría de las naciones, ve a la Constitución o perciba esta como un mecanismo, un medio para controlar a la sociedad. Y eso es lo que caracteriza, le da forma a la experiencia política e institucional contemporánea. Es de esa forma como se presenta la construcción del derecho, y en este caso del derecho constitucional, a través de la justicia constitucional, como lo venimos manifestando. Ese es el modelo americano, pero tenemos el otro modelo
que es más interesante, ¿no? Porque en este modelo americano no existe un órgano específico que efectúe esa labor de control constitucional, ¿no? De control de constitucionalidad, como un tribunal constitucional o la Corte Constitucional. Son jueces que eh, analizan diversos casos, en muchos casos, en muchos supuestos no son especializados, pero tienen como norte, objetivo, aplicar la Constitución que prevalezca en la situación concreta de forma vinculante y de tal manera que construyan una cultura de respeto hacia los derechos. Y para situaciones específicas y concretas, los jueces son quienes están encargados de hacer respetar la Constitución, eliminando las barreras o las obstrucciones que se presenten frente a la Constitución, es decir, aquellas que impidan su materialización o su efectivización. Esa es la forma como caracterizaríamos a este modelo americano. En cambio, el modelo europeo es más sofisticado, por decirlo de alguna forma, porque esto ya es un planteamiento, una construcción teórica. Algunos dicen que podríamos remontar eh, desde su institucionalización o aparición a las revoluciones o digamos, en concreto de Francia, ¿no? La Revolución Francesa, post-Revolución Francesa, la creación de un poder que persiga la protección de la Constitución. Pero creo que esto no se ha desarrollado de forma plausible, que haya merecido una atención especial o específica como ocurrió en el siglo XIX, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y concretamente aquí nos referimos a Hans Kelsen, ¿no? Él está pensando en un órgano especializado que se encargue de defender la Constitución, eventualmente de ataques internos. ¿Quiénes pueden producir esos ataques internos? La propia dinámica política impulsada por los legisladores de ese tiempo y hasta el día de hoy se puede apreciar que los legisladores suelen tener muchos desaciertos que contravienen el texto o la propia constitución y la forma de corregir es a través de los procesos de inconstitucionalidad. Entonces, más o menos en este esquema está pensando Kelsen, ya que su preocupación también es defender la democracia. Él es un ferviente demócrata que inventa esta fórmula, diríamos, quizás no nueva, porque ya había un planteamientos previos, pero él incluso la pone en práctica, en marcha, ya que por primera vez se crea como tal en el tribunal, un tribunal con ese nombre, Tribunal Constitucional, en la Constitución de Austria del 20, y es una experiencia puesta en marcha por Kelsen, y justamente apreciando esta contradicción, dificultad por la que atravesaba el Parlamento en ese momento, eh, por fricciones también internas, ¿no? Que facilitaban la expedición de normas que sean inconstitucionales o incompatibles y no había forma de solucionar de manera inmediata esto, ¿no? Porque si no hay un órgano como el Tribunal Constitucional que esté cuidando
la integridad de la Constitución, pues ¿quién se haría cargo de ello? Probablemente tenga que ser el mismo legislador, ¿no? Que enmiende, que corrija ese problema que ha generado. Sin embargo, al no ser posible ello, ya que Kelsen dice, uno mismo no puede ser juez de su propia causa, o si la es, o si lo es, tiene ciertos sesgos que son evidentes. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Creando un órgano independiente. El legislador, por su propia actividad, no podría juzgar la constitucionalidad de su producto, de su creación, sino que tiene que hacerlo un órgano independiente, distanciado o alejado, de tal manera que evalúe de forma objetiva si la creación legislativa es idónea, adecuada o racional. Esa es la posición la aproximación en la que está pensando Kelsen. Y en gran medida lo hace para apoyar al Congreso, al Parlamento, porque su objetivo no es desarticular o desacreditar el Parlamento. Entendamos que Kelsen en varios de sus escritos plantea el Estado de Derecho, el positivismo jurídico, como una forma de materializar la democracia. En varios trabajos, desde Teoría del Estado, Esencia y Valor de la Democracia, apuesta por una defensa férrea de la democracia plural, de una democracia procedimental que sirva a las sociedades para mejorar sus condiciones de vida. En eso está pensando Kelsen acerca de la democracia, porque el Estado de Derecho requiere de estos presupuestos, de este insumo de imparcialidad, de independencia, para que funcione y, y no existe otra forma de gobierno que la propia democracia para asegurar las aspiraciones o ideales en el derecho público de Hans Kelsen. Por esa razón, si trasladamos o si nos trasladamos a la evaluación de por qué crea al Tribunal Constitucional, nos daremos cuenta que es para fortalecer, para apoyar al Parlamento antes que desprestigiarla o sustituir sus tareas o actividades, como podríamos quizás pensar de una primera mirada o aproximación. Parecería lógico que Kelsen esté pensando o evaluando la creación de esta institución del Tribunal Constitucional para reemplazar, sustituir o desplazar al legislador, ya que su actividad, su tarea muchas veces es legislar en contra de las minorías, favorecer a grupos o élites de poder dominantes, entre otras, ¿no? Y eso no asegura la convivencia democrática, la convivencia en diálogo, en condiciones en la que se respete, por ejemplo, la seguridad jurídica, la igualdad, que eran también preocupaciones esenciales de Hans Kelsen. Por ese motivo, para preservar todo ese proyecto, la creación de esta institución del Tribunal Constitucional, más allá de distar o de discrepar con el Parlamento, es reforzar la actividad o la labor del Parlamento, ya que lo que se busca es la defensa de la Constitución y el bien común descansaría en la Constitución porque todos los ciudadanos en alguna medida han participado
y dotado de legitimidad, de suficiente contenido para que sea implementado o se ponga en vigencia en un país. Y la Constitución es eso, representa pues, la conjunción de diversos valores, aspiraciones de una comunidad o sociedad política. Y desde esa perspectiva, lo único que le interesa a Kelsen es defender ese producto normativo que ha sido consensuado, dialogado, debatido. Por eso es una constitución democrática, pero esta constitución democrática suele tener enemigos que están en la propia casa, no necesariamente son agentes externos. Claro, lo más probable es que haya muchos agentes externos, las guerras, las invasiones, genocidios, entre otras, ¿no? Que podrían poner en riesgo la propia estabilidad de la Constitución. No obstante, lo que está pensando Kelsen es que el Parlamento diseñado para asegurar esos fines de la Constitución suele ser muy opuestos en la realidad en cuanto a sus acciones, a sus comportamientos y una forma de ayudarle para que esos desaciertos no se incrementen, esos desaciertos no sean absolutos y que esos permanezcan por mucho tiempo sin una solución, es el Tribunal Constitucional. ¿Y él cómo lo presenta? Es bastante conocido esto, lo encontramos dentro de los escritos de justicia constitucional, que sería como una especie de legislador negativo. Eso, ¿qué supone? Que el Tribunal Constitucional únicamente se encargaría de expulsar, de prescindir de las disposiciones que son contrarias a la Constitución, pero en ningún caso puede crear, puede añadir leyes o normas que le den un diferente sentido interpretativo o nuevo alcance a la propia Constitución. La idea no es esa, sino dejar de lado la disposición que ofiende, agravia la Constitución. Y eso, ¿qué labor representa? ¿Cómo podríamos graficar esa función que desempeña el Tribunal Constitucional bajo la etiqueta de un legislador negativo? Exclusivamente la de evaluar o analizar la compatibilidad de la norma en términos lógicos y jurídicos con la Constitución. Esto es, la norma presuntamente acusada de inconstitucional debe ser leída a la luz de la Constitución. Y si esta es incompatible, imposible de llegar a una conciliación, entonces se elimina, se expulsa del sistema jurídico para que no continúe con su vigencia. Es, ese es el propósito. Y ese diseño parece que es fabuloso porque de alguna manera lo que se está haciendo a través de esta operación es fortalecer la fuerza o reconocer también y afirmar la fuerza normativa de la Constitución, porque la Constitución no es un combinado de acuerdos políticos que cada cierto tiempo o con la connivencia o la conjunción de los actores políticos se pueda alterar. Como es una norma jurídica, pues estos actores políticos tienen que demostrar
la necesidad del cambio de la Constitución, si es que viesen por conveniente o advirtiesen que alguna parte de esta es incompatible, eh, ininteligible en algún punto. Entonces, para solucionar ese desacierto, esos desfases, deben usar los procedimientos adecuados, que serían el procedimiento de reforma constitucional y no someter a su propia voluntad. Quizás en una constitución eminentemente política estamos pensando que el Parlamento, el Congreso, posea la suficiente capacidad para modificar la constitución y sin someterse a los procedimientos o eh, a los lineamientos fijados en el texto constitucional. Lo que estamos evaluando o analizando es que la pura actividad política produce modificaciones sin consecuencias. Pero con Kelsen esto cambia, porque esa actividad deliberada de modificar la Constitución debe estar justificada y sustentada en términos constitucionales. Si no fuese así, de forma inmediata, a través de un juicio de constitucionalidad, se expulsa la misma. Y eso es lo que usualmente ocurre en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, desde el planteamiento de Kelsen hasta nuestros días. Mantenemos ese diseño, esa forma de organización de la justicia constitucional que se expulsa del sistema jurídico previa evaluación de constitucionalidad, de logicidad, que guarde coherencia de la norma acusada de inconstitucional del sistema jurídico, ¿no? O sea, se expulsa una vez que se efectúa toda esa operación. Ocurría en 1920 y ocurre hoy en día. La mayoría de los países mantiene este diseño de solución o forma de remediar las presuntas incompatibilidades en los cuales puede eh, recurrir o incurrir los legisladores al momento de expedir leyes. Y no solo los legisladores, sino también otros órganos, ¿no? Órganos administrativos, incluso a partir de la fuerza normativa de la Constitución, ya se habla también de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Eso significa que las personas, los particulares, son potenciales vulneradores de derechos y eso puede protegerse procesalmente a través de un proceso de amparo, un proceso de tutela de derechos, de tal modo que las violaciones a los derechos fundamentales recogidas en esta constitución normativa no provienen únicamente del poder estatal o del poder público, sino también el poder privado es un agente potencial que posiblemente viole los derechos. En ese sentido, una constitución normativa va ampliando también las esferas o las fronteras de protección de derechos fundamentales. Eso es, digamos, creo que clave para entender o presentar el modelo kelseniano en esta orientación o desde esta perspectiva. Y aparte de eso, creo que ese esquema básico tiene como cimiento también la regularidad de los ordenamientos jurídicos, porque Disculpe, sin doctor. regularidad, pues sería Doctor difícil Canifer, organizar y garantizar. Sí,
Disculpe, ¿estamos en el modelo de justicia o en qué diapositiva? Porque me quedé en la introducción. ¿Me Creo confirma? que era. A ¿En ver, cuál- la siguiente una más. ¿Me va confirmando, doctor? Para ir pasando, por favor. ¿Sí? Sí, está bien, perfecto. ¿Estamos bien en la diapositiva? Sí, sí, excelente. Ya, listo. Entonces, continuamos, ¿no? O sea, el elemento de la regularidad también es importante. ¿Y cómo se asegura esto? Pues cumpliendo el procedimiento de creación de normas, el respeto hacia la integridad de la Constitución como un orden normativo. De esta manera, la justicia constitucional, o en concreto el Tribunal Constitucional, ganaría fuerza y tendría cierto predicamento favorable. Pues serían sus presupuestos para Kelsen. Y él concretamente está pensando en un órgano especializado, ¿no? Como lo hemos manifestado, que es el Tribunal Constitucional, que está directamente orientado en cuanto a sus funciones a la protección de la Constitución. En este interín se genera una especie de discusión que se despierta o que se suscita entre 1919 aproximadamente o 20, unos años antes incluso, entre estos dos juristas, ¿no? Kelsen y Schmidt. En concreto, ¿quién debe defender la Constitución? Más o menos lo planteamos en este contexto. Kelsen, al reconocer la supremacía normativa de la Constitución, y no solo ello, defender el carácter normativo de la Constitución, está pensando en que un órgano como el Tribunal Constitucional, que es autónomo, debe ser el encargado de proteger la Constitución. En cambio, en el lado opuesto, la pregunta que plantea y por supuesto creo que es algo fulminante, muy determinante o determinante, por parte de Schmidt es la siguiente. Si la Constitución es un producto político, la creación, el proceso mismo es político, ¿no sería lógico que un actor también político proteja esta Constitución? Detallando un poco más, la Constitución es una creación de la ciudadanía, del pueblo, y el pueblo ejerce el poder constituyente o es titular del poder constituyente para crear la Constitución. Ese es el mecanismo, es la forma como la Constitución se gesta, me parece. Y ese proceso es eminentemente político, la creación de la Constitución, porque se debe de negociar con intereses de los partidos políticos, intereses de la propia sociedad civil, intereses de élites económicas, intelectuales, si quieren. Es un espacio amplio de discusión, de debate, estrictamente político. Incluso hay que definir o determinar el régimen económico, establecer qué tipo de instituciones se regularán o se incorporarán, el papel del Estado frente al régimen económico, entre otros aspectos que son vitales para la sociedad. Y eso se conoce como debate constitucional o debate constituyente, si quiere. Y es estrictamente político.
no tiene una vinculación en alguna medida, yo creo que jurídica, salvo en cuanto a los límites. ¿En qué sentido? Los constituyentes al momento de elaborar o redactar las constituciones tienen algunos límites? Esa es la pregunta. ¿Los derechos humanos serían un límite? ¿Los derechos fundamentales, los principios básicos del respeto a la democracia serían un límite para este poder constituyente? La doctrina mayoritaria ahora está sosteniendo en que sí, sería un límite. Ese es el único parámetro que debe de respetar el constituyente, el pueblo en movimiento que redacta la constitución. Parámetro sería contenidos materiales recogidos o reconocidos por la comunidad internacional, por las prácticas comunes, entre otras. Pero también hay críticas al respecto, ¿no? Porque eso sería imponer al poder constituyente, ya no sería tan autónomo, unímodo, sino que estaría limitado o atado ese poder constituyente. Así que por ese lado hay que pensar en que tiene también cierto margen para la negociación, para evaluar qué tipo de contenidos son los que serán parte de la nueva constitución. En concreto, los derechos fundamentales. Se pueden hacer negociaciones probablemente puntuales, ¿no? Pero esto ya queda en manos de los constituyentes. Existe también esa otra orientación. Pero con esto lo que quiero poner de manifiesto es que es estrictamente político, ¿no? El proceso de creación de la Constitución. Si ese es el contexto, entonces, ¿quién tendría que proteger la Constitución? Un órgano aséptico, un órgano técnico que no tenga ninguna relación con la política. ¿Eso sería lógico? Son algunas preguntas que subyacen de la respuesta del debate que se genera con Schmidt. Y la respuesta, por supuesto, de Smith, como dije, es casi fulminante. Dice, sí, la constitución es política, es su proceso de creación es estrictamente político. Entonces, también el actor que se encargue de defender esta constitución debe ser político. ¿Y quién sería? Nada más y nada menos que el presidente, ¿no? Del país, de la nación. ¿Por qué razón? Porque este presidente personifica y le da, identifica o expresa eh, los intereses, representa también las aspiraciones de todos los ciudadanos, ya que en la mayoría de las democracias contemporáneas se suele elegir a los presidentes a través del voto y este voto legitima al presidente para que represente, actúe en nombre de la nación, como la mayoría de las constituciones contemporáneas lo afirman. Por lo tanto, ¿no sería este la persona o la institución encargada de defender la Constitución? El más idóneo porque mantiene proximidad con el ciudadano, que ha sido elegido por el voto popular, que tiene una amplia facultad de manipulación, de actuación dentro del marco constitucional y mucho más aún en contextos como los latinoamericanos que suelen caracterizarse de presidencialistas, en la que el presidente tiene más presencia, más visibilidad. Entonces, ¿no sería este el órgano pertinente para defender los intereses constitucionales de una nación? Pues él cree que sí, él cree que sí, incluso critica a la propuesta de Kelsen porque ¿quién finalmente elige a los miembros del Tribunal Constitucional?
No es un órgano representativo. Claro, es un órgano representativo y no tiene esa legitimación directa que sí recaería a través del voto popular en el presidente. No se elige popularmente a los jueces o a los miembros del Tribunal Constitucional, aunque recientemente se puso en marcha, ¿no?, en Bolivia y bueno, la experiencia más cercana que conocemos de la elección de estos jueces de la máxima entidad que administra justicia constitucional a través del voto popular. Y hacen campaña los jueces constitucionales. Bueno, eso es un poco para legitimar, ¿no?, la presencia de estos órganos y que no dependan únicamente del Congreso. Pero la respuesta, pues, de Kelsen será la siguiente, ¿no? El Congreso posee el mandato popular y ese mandato popular, dentro de lo previsto en la Constitución, le faculta para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, ese es el debate. Ahora, la pregunta sería, en este proceso de discusión, eh, ¿quién gana, ¿no? ¿Quién se ha hecho acreedor al premio? Bastaría mirar la experiencia que ha ocurrido en los últimos años. Y, y quizás, no quizás, creo que es un hecho, a pesar de los argumentos fuertes que propone Schmidt, eh, que Kelsen habría resultado victorioso de esta riña, ¿no?, riña teórico-constitucional, porque a la luz de la experiencia apreciamos que muchos o múltiples países cuentan con un tribunal constitucional dispuesta a proteger la Constitución, los valores que ella recoge, los principios esenciales que contiene, dispuesta también a dialogar con otras experiencias, otros países para proteger lo que dice la Constitución, entre otras, ¿no? Entonces, la eventual conclusión o el desenlace al que arribaríamos es una especie de triunfo de Kelsen frente a Schmidt en ese debate, porque hay más tribunales constitucionales. Y en aquellos lugares en los que no existen tribunales constitucionales, ya se ha reconocido eh, la competencia, la capacidad para que órganos o salas especializadas resuelvan las controversias o los problemas. Entonces llegamos a esa conclusión de esto. Algo que me había olvidado de manifestar es lo siguiente: el modelo kelseniano es eminentemente concentrado. Esa es la característica, creo, primordial. Es decir, un órgano como el Tribunal Constitucional, de forma independiente, es la que se encarga de tutelar o proteger el orden constitucional, en este caso la Constitución, y no es como en el difuso que todos serían los llamados a proteger. En cambio, bueno, no en cambio, sino haciendo algunas aclaraciones, encontraremos que estas experiencias constitucionales, incluso de la del país, también reconocen la posibilidad de que los jueces ordinarios protejan o tutelen los derechos fundamentales de los ciudadanos o, en concreto, para ser más precisos, la propia Constitución. Los jueces también tienen esa labor o esa tarea. Ambos modelos conviven, a esto le llaman dual, paralelo, o algunos también mixto, porque funcionan ambos, ¿no?, en nuestra experiencia. Un modelo difuso con un modelo concentrado. Un modelo difuso de corte norteamericano podría ser con cambios,
y un modelo concentrado de tipo kelseniano, pero también con matizaciones a la luz de los años que ha transcurrido. Y aquí habría que hacer una aclaración interesante, ¿no? ¿Desde cuándo ocurre esto? Y para pasar al siguiente punto. Desde una experiencia comparada, aproximativa, lo que la literatura resalta, por ejemplo, sobre la evolución, crecimiento de los tribunales, es lo siguiente, ¿no? Y es lo que dicen en un manual muy famoso de derecho constitucional eh, que fue publicado en Alemania. Y dice, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de una jurisdicción constitucional ha ganado, como en la República Federal, fuerza por doquier. Una mirada a la Corte Suprema y los tribunales constitucionales de Italia, Austria y Suiza hace notar la singularidad de los tribunales constitucionales, que es considerada como el elemento afortunado del modelo alemán y que repetidamente ha servido como referencia a seguir. Una vez caídos los regímenes comunistas, también en Europa Occidental se extiende la creación de tribunales constitucionales. Y de esta manera van viajando, van transitando por muchos lugares, insertándose en múltiples realidades o experiencias constitucionales estos tribunales, estos órganos, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial eso es más evidente y con eso podríamos afirmar y respaldar la propuesta de Kelsen, ¿no? Que ha sido una eh, un creciente avance de los tribunales en el siglo XX, ¿no? Después de la segunda mitad o en la segunda mitad del siglo XX. Y en lo que estamos viendo ahora es una precisión, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, en la lámina me refiero, de la justicia o jurisdicción constitucional? Aquí no hago diferencias por cuestiones, digamos, de exposición sobre justicia y jurisdicción. Pero lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el sentido, la orientación que podemos ubicar aquí? Es uno, la afirmación de la soberanía constitucional, luego la racionalización del ejercicio del poder, posteriormente la vigencia plena de los derechos fundamentales y por último, la acción interpretativa e integradora de la Constitución. Estos aspectos, estos contenidos o fines guían a los tribunales constitucionales. ¿Desde qué momento en particular? De 1950 hacia adelante, ¿no? Una vez que termina la experiencia de las dos guerras mundiales, cuando la sociedad alemana vuelve a la democracia y Europa empieza a respirar hasta cierto punto aires de democracia, se incorporan estos fines a los tribunales constitucionales. Como se puede apreciar aquí, no se encargan únicamente al igual que Kelsen, que había puesto mucho énfasis en que era un legislador negativo, ¿no? Sino podemos apreciar o podemos notar que también existe la defensa de la soberanía constitucional. ¿Y esto a qué alude? ¿Cuál es su finalidad? Estrictamente que las propiedades o cualidades centrales de la Constitución respecto a su incondicionalidad sean respetadas, protegidas y que en ningún estado, por lo menos que se llame democrática, sean alteradas, ya que la Constitución es la voz, la imagen que representa cultural,
social, política y jurídicamente a una nación. Y innegablemente, los tribunales constitucionales tienen que cumplir con esta tarea. Luego encontramos la racionalización del ejercicio del poder. Lo que busca es organizar la sujeción del ejercicio del poder público al control del derecho, ¿no? Así como armonizarlo con los fines y valores que éste busca alcanzar en el plano de la sociedad. La racionalización sirve para limitar las ansias exasperadas de ejercer el poder de forma arbitraria en los gobiernos. Creo que los gobiernos, aun así sean democráticos, suelen tener esa tentación, ese apasionamiento o son fácilmente seducidos para ejercer el poder arbitrariamente. Y el Tribunal Constitucional o la justicia constitucional tiene un papel, creo aquí, preponderante porque es como un tamiz, es como un límite para esas ansias, esas aspiraciones de los tribunales constitucionales. Luego está la vigencia plena de los derechos fundamentales. ¿Y qué cosa allí buscan? Mm, Yo creo que eso es evidente, la protección de los derechos a través de los procesos constitucionales hoy en día. Esta aproximación, por ejemplo, no estaba prevista en Kelsen, o por lo menos en el diseño kelseniano. Ahora sí, ya es más explícita esta situación. Los jueces constitucionales interpretan valores, derechos con mayor amplitud. En Kelsen, en su modelo, hacían una evaluación estrictamente jurídica, ¿no? No tanto, digamos, material o sustantiva. Y finalmente tiene una tarea interpretadora e integradora. Esto puede ser en muchos casos quizás riesgoso porque hablamos de que a través de la interpretación de la Constitución los jueces ya no leen únicamente las palabras, el texto de la Constitución, sino que son capaces de darle mayores alcances a ese texto o a esas palabras de la Constitución. ¿Eso qué implica? Una especie de actividad creadora en la que tienen más participación, mayor presencia los tribunales constitucionales. Incluso se dicen que se vuelven en activistas, ya que los contenidos no previstos o aquellos aspectos no contemplados por el legislador constituyente son ahora objeto de evaluación, objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional. Es a lo que alude. Y estas son algunas tareas o fines que tiene el Tribunal Constitucional en la actualidad, ¿no? O la justicia constitucional para aludir en sentido genérico. Tienen esta actividad, esta tarea, en la mayoría de los países, para no decir todos, en realidad cumplen o están tras de estos fines. Y de esa forma es como esta experiencia se presenta. Ahora, en el contexto peruano, ¿cómo apreciamos esto? ¿Cuál es el rol y en qué momento hablamos de una justicia constitucional o la presencia de un tribunal constitucional? Pues es un poco complejo esta situación. Creo que
se incluyó en algún punto en las constituciones precedentes de 1856, incluso anteriores, una pequeña cláusula, ¿no? De que toda ley o disposición que era contraria a la Constitución se declaraba nula. Pero esto tenía limitaciones. Primero, porque no existía un órgano específico que hiciese valer esa cláusula. Segundo, los jueces ya se imaginarán que fácilmente no podían aplicar estas disposiciones, sea por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas. En ese entendido, nunca fue eficaz, se dice, ¿no? O sea, no tuvo una real vigencia esa disposición de que las normas que fuesen contrarias a la Constitución se inaplicaban. Bueno, por lo menos esa es una primera aproximación que tenemos. En ese sentido, ¿desde qué momento podemos hablar de una especie de estudio, si se quiere, científico de la justicia constitucional en el país? En dos momentos claves, con la creación de la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. Aquí ya habría aparecido esta noción de justicia constitucional más matizada, ¿no? Digamos. ¿Y cuál sería esta? ¿Dónde la ubicaríamos? Primero, con la Constitución de 79, en concreto es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este ya es un órgano independiente, un órgano especializado, encargado de optimizar, de proteger los contenidos o la propia Constitución. Y en la de 1993 viene consagrada como Tribunal Constitucional, igual con las mismas funciones. Y creo que es más específica, más detallada ya con la Constitución de 1993, porque se la considera como un órgano autónomo que está a cargo del control de constitucionalidad y que por ende no está sometida o condicionada su funcionamiento a la voluntad o disposición de otro órgano. Como órgano autónomo, pues se autoorganiza, tiene una ley orgánica, un reglamento, y todo esto guarda coherencia con la Constitución. En esencia está sometida a la Constitución. Y las funciones que se le ha reconocido de manera tangencial son conocer en última instancia la acción de inconstitucionalidad, también en última y definitiva instancia los procesos de habeas corpus, amparo, cumplimiento. Del mismo modo, los procesos de conflicto de competencias que conoce o puede tener incidencia en su resolución. Eso es parte de lo que tiene o está dentro de sus competencias de los tribunales constitucionales. Luego, en un segundo punto, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ya para transitar hacia el punto final, diríamos. Eh, las razones por las cuales los tribunales se han expandido, ¿cuáles son? Y responder a esto no es una tarea, parece tan sencilla, sin embargo, podemos ofrecer
aproximativamente estas razones, ¿no? ¿Por qué han tenido éxito los tribunales? Y cuál es, ¿no? El sentido o la orientación que tiene. Una, evidentemente, está relacionado con la fuerza normativa de la Constitución, que es, Alimberti, disculpe, sí, estoy compartiendo la diapositiva, pero creo que no la está siguiendo. Por favor, me confirma porque creo que hay una de coordinación en el momento que compartimos PPT y lo que está haciendo mención, por favor. ¿Me confirma? ahora no se está compartiendo. En estos momentos, doctor, por favor. Está bien. Esta Esa es, diapositiva ¿verdad? está bien. Sí, perfecto, Reader, está bien, Listo, doctor. gracias. Gracias. Ya, excelente. Entonces, en cuanto a las razones, algunas que se pueden mencionar, como decía, la expansión o crecimiento de los tribunales constitucionales, una está directamente relacionada con la fuerza normativa, ¿no? Ya hemos dicho que ya no son contenidos políticos o fórmulas políticas las que se recogen en las constituciones, sino son normas jurídicas que deben de aplicarse en la realidad, tienen realidad normativa las disposiciones constitucionales. Luego hay una especie de constitucionalización de la justicia constitucional que se produce a través de reconocimiento de órganos como tribunal o corte constitucional o supremas cortes en la Constitución, en varios países, para que desempeñen esta tarea de brindar tutela, protección a los diversos contenidos esenciales alojados en la Constitución. Entonces, esto también marca una etapa interesante en el proceso de desarrollo y expansión de la justicia constitucional. Luego hay que revisar las condiciones, ¿no? Creo que deben existir ciertas circunstancias que faciliten, que impulsen la expansión de la justicia constitucional. ¿Y cuáles serían estas razones? ¿Por qué hoy en día tenemos estos tribunales que se van proliferando alrededor del mundo? Uno, y evidentemente es clave mencionarlo, es la democracia. Ya al inicio lo manifestaba. El proceso de transición de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos viene acompañado de la creación de tribunales constitucionales. Y coloco aquí como ejemplo el caso peruano. En 1993, si bien se reconoce la existencia del Tribunal Constitucional como tal, en el 96 empieza a funcionar, pero un año después es desarticulado porque inaplican la ley de la interpretación auténtica promovida por Alberto Fujimori en su momento. Y luego Fujimori decide destituirlos, ¿no? Por haber expedido esta sentencia o esta decisión, inaplicando, o sea, recurriendo a la doctrina o el sistema de control difuso. Y esto fastidia, así que es un acicate el hecho para remover a los miembros y que no puedan resolver, por ejemplo, procesos de inconstitucionalidad. Y se mantiene hasta el periodo de transición, ¿no? Que diríamos 2001 en concreto, en el que el gobierno declina y deja, ¿no? Palacio para dar paso a una especie de democracia. Y desde el 2002-2003 hacia adelante, el funcionamiento del Tribunal Constitucional ya es no óptimo, pero creo que expectante, se ve con buenos ojos, hay esperanzas de que este tribunal en efecto asegure todo lo que se ha contemplado, recogido en la Constitución. Este hecho, este desfase,
lo que nos demuestra es lo siguiente: los tribunales constitucionales, los miembros que la integran, si no existen condiciones democráticas, suelen ser desactivadas, porque solo le quedan dos opciones a tribunales que cuenten con jueces autónomos e independientes. La primera opción es apoyar el proyecto autoritario y con ello desmantelar la democracia. La otra opción es no apoyar y con ello defender los valores constitucionales y también enfrentarse a todo lo que supone ese segundo aspecto. No es únicamente la de desacatar, sino que de por medio está incluso que pueda intervenir el gobierno, destituir a sus miembros. Eso viene sucediendo en experiencias recientes como en Polonia, eh, en, en otras experiencias también latinoamericanas, ¿no? En casos como la de Bolivia, que han tratado también de intervenir, eh, casos como, bueno, existen también casos muy interesantes, ¿no? De defensa de valores o principios democráticos, y se suele colocar dentro de estos como ejemplo paradigmático a Colombia. Creo que ha sido o sigue siendo hasta ahora un tribunal comprometido con la defensa de los valores democráticos. Cuando Álvaro Uribe pretendía reelegirse por tercera vez, le impidieron que continúe a través de la aplicación de una doctrina, ¿no? De la doctrina de la sustitución de la Constitución. La primera elección estaba bien, la segunda reelección, o sea, la primera reelección, perdón, se aceptó, y la otra reelección ya no era posible porque era sustituir el contenido o el espíritu de la Constitución, es lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia en su momento. Entonces, con esto, la literatura especializada dice que habría manifestado su deseo y puesto de forma plausible, explícita, en una sentencia de que se debe defender estos valores y reconoce contenidos materiales que están en la Constitución y que no pueden ser alterados. Y una de ellas sería que las sucesivas reelecciones vulneran la arquitectura, el sistema de gobierno. Eso es lo que se ha sostenido. Entonces, esa experiencia también existe, pero en contextos democráticos, ¿no? Porque en contextos autoritarios los tribunales creo que son los primeros órganos que son acaparados, controlados y sometidos, ya que al poder de turno le conviene tener de aliados a los jueces, y en este caso a jueces constitucionales. Por ese motivo, una condición esencial para el funcionamiento de estos órganos es la democracia. Las experiencias democráticas son campos fértiles para que los jueces constitucionales y los tribunales sean actores claves de la construcción de sentido de ciudadanía, de derechos y en general de democracia en un marco más amplio, más extenso. Por esa razón, debe reconocerse que existan, que se eh, implemente un gobierno democrático para que los jueces
tengan condiciones adecuadas en su funcionamiento u operatividad. La otra condición más directa también relacionado con derechos y tratados de derechos humanos, que ha supuesto una reconfiguración incluso de la propia democracia. Hablamos de una democracia quizás procedimental, que se basa en la elección, que tiene como fundamento la participación libre, que cada cierto periodo debe de cambiarse a los representantes, serían algunos elementos identificadores, ¿no?, de una democracia de procedimientos. Pero esto no es suficiente, dicen, ¿no? No es suficiente asegurar que los ciudadanos participen y cambien cada cierto tiempo a sus autoridades. Es un acto extraordinario, un acto circunstancial, lo cual está bien, se reconoce, es necesario, pero debe también visualizarse la otra dimensión, que es la sustantiva, menciona. ¿Y en qué consiste ello? En el reconocimiento y el afianzamiento de los derechos. Hoy en día, tal como lo apreciamos, lo tenemos a la vista, los derechos son un límite para la democracia. Para plantearlo de esta forma, y en aras de ser precisos, la democracia, perdón, los derechos son una posibilidad y también un límite para la democracia. Son una posibilidad en la medida que otorga amplias libertades, como por ejemplo participación, expresión, entre otras, ¿no?, elección. Entonces son una posibilidad, pero también son una restricción de que las libertades ejercidas por los ciudadanos no pueden ser y no deberían ser absolutas. Es lo que se predica, se enuncia hoy en día, porque son límites a las aspiraciones de control, de dominio del poder, los derechos. Y en una democracia, y ya es bastante conocido también esto, las mayorías suelen exaltarse, tienden a actuar de manera desprolija, son susceptibles de excluir, de controlar de manera negativa a grupos minoritarios dentro de la esfera democrática, y con esto se produce quizás una restricción o limitación en alguno de los derechos. Por lo tanto, ¿cómo se pone orden a esto? O sea, cómo esta exasperación, esta especie de exaltación de los ciudadanos que conforman la democracia puede ser limitada o controlada a través del mismo procedimiento democrático. Y lo que queda son los derechos. Los derechos son un límite, porque la referencia que se ha planteado por parte de juristas como Ernesto Garzón Valdés es que estos derechos son como cotos vedados, ¿no?, aspectos sobre los cuales no se pueden decidir fácilmente o con libertad.
no es que estén condicionados o disponibles al juego democrático, sino que requieren una, un respeto casi absoluto, pero estoy evaluando en el contexto también más concreto, más específico, ¿no? Realizando las eh, evaluaciones, las ponderaciones, si fuese el caso, ¿no? Pero prima facie, como suelen llamarlo, lo que se espera de los derechos es que reciban un respeto o sean respetados por el poder público y la propia democracia, las discusiones de la democracia de forma casi absoluta, en aras de no cometer los mismos desaciertos que en la historia ya se ha apreciado, eh, que las deliberaciones públicas, colectivas, hay veces suelen atropellar derechos de las minorías. Y las minorías, ¿qué fuerza tienen si no es la de los derechos? ¿Qué protección tienen si no es la de los derechos? Las minorías solo cuentan con eso, por lo menos en una democracia, porque la dimensión procedimental, es decir, manifestarse o expresarse a través de la decisión mayoritaria, popular, ya habría sido disminuida o por lo menos eh, ya no tiene la misma fuerza. ¿Qué les queda a los ciudadanos minoritarios? Pues únicamente defenderse a través de los derechos. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Por eso, una condición también clave es que existan estos derechos para que una cultura de los derechos para que los tribunales y los jueces constitucionales se sirvan de la misma y fortalezcan la cultura constitucional, la cultura de los derechos. La pregunta que aparece aquí en la diapositiva es distorsión del modelo kelseniano. ¿A qué viene esta pregunta? Habíamos manifestado que en este proceso de expansión y desarrollo de la justicia constitucional, la idea planteada por Kelsen, como él se lo imaginaba y creía, de legislador negativo, progresivamente fue cediendo a la incorporación de valores, de nuevos principios o contenidos, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido, porque Kelsen únicamente está evaluando en un proceso de inconstitucionalidad algo lógico, ¿no? Que se produzca esa colisión entre la norma inferior y la superior, por ende se decanta por declararla inconstitucional. En cambio, ¿qué ocurre con los derechos fundamentales? Pues como saben, Kelsen era positivista y por ende él no admitía la presencia de valores porque estos se prestaban a diversas o múltiples interpretaciones que darían pie a que los jueces se vuelvan en unos seres poderosos, capaces de manipular, de cambiar el sentido, la forma de organización, el entendimiento, organización política y también el entendimiento de la Constitución, como que un gobierno pasada por los jueces, porque ellos tendrían la última palabra para dotarle de contenido a los derechos fundamentales o aspectos que son imprecisos, por ejemplo, como la dignidad, solidaridad, digamos, que no se puede definir en una sola dimensión, sino existen varias, múltiples posibilidades.
y esa multiplicidad, ¿cómo la solucionamos? ¿No? ¿Qué respuesta le damos a eso? Y la respuesta desde la perspectiva de los jueces es que es amplia, puede leerse según o interpretarse según las circunstancias o condiciones específicas. Y esto le frustraba, no solo le frustraba, sino le inquietaba a Kelsen. No, no es posible que los jueces puedan jugar con los valores o con los contenidos plasmados en la Constitución, sino que estos tienen que poseer una definición básica, regular, en el que los ciudadanos la entiendan y la puedan aplicar, por supuesto, y esperar que se resuelva tal como prevé el texto constitucional, sin variaciones, por lo menos cuando emiten decisiones los jueces. Sin embargo, como no ocurría esto, ya se presentan eh, dificultades, ¿no? Cuando introducimos valores, derechos, y estos están en manos de los jueces, las constituciones, cuando son moralistas, pues pierden esta predictibilidad, este sentido de seguridad, uniformidad, universalidad. ¿Y por qué razón ocurre esto? Porque los valores o los principios y todo el contenido moral que esté plasmado en la Constitución aceptan múltiples interpretaciones o varias. Por ende, todas son válidas, pues algunos dicen que sí, y no se puede encontrar una respuesta única, correcta, al parecer no, y estamos en esa disyuntiva. La pregunta aquí es clave, ¿no? ¿Se ha producido en ese marco del planteamiento inicial de Kelsen la distorsión? Pues creo que leyéndolo y ciñéndonos estrictamente a la posición de que sea un legislador negativo, sí se habría producido una distorsión, un cambio, porque hoy en día los jueces no son exclusivamente legisladores negativos. En el marco de los procesos de inconstitucionalidad pueden emitir sentencias aditivas, sentencias en algunos casos exhortativas, sentencias manipulativas, ¿no? Que ya suponen una variación del contenido de la fórmula legislativa presentada por el legislador. Y para Kelsen supondría una especie de legislador positivo, en definitiva, ¿no? Ya no sería un legislador negativo, porque está creando normas con sentencias aditivas. Y la experiencia constitucional peruana ha traído y siguiendo también imitando, diríamos, a la italiana, estas sentencias aditivas o tipología de sentencias, que ha cambiado, por supuesto, casi por completo la configuración inicial de Kelsen. Pero lo que sí es cierto es que en los procesos de inconstitucionalidad todavía se mantiene esa vertiente de comparar la norma inferior acusada de inconstitucional con la norma superior que sería la Constitución. En el proceso de inconstitucionalidad se realiza esa tarea estrictamente lógica, por la forma, por el fondo, pero es lógica. Y por ende, subsiste, ¿no?, esa tradición kelseniana, más allá de la institución, ¿no?, su función de esta institución. Por lo tanto, en ese punto habría un cambio, una variación, quizás no tanto distorsión, sino una variación. Y
La otra opción que exploramos es que se habría producido en efecto una distorsión, una modificación o variación para ser menos severos, es decir, cambiar el término distorsión por variación. Pues sí, porque hoy en día mm, los tribunales también tienen que adaptarse a las circunstancias propias de la realidad en la que se desarrollan. Y esa realidad está caracterizada por una constitución moral, por derechos fundamentales, por principios, por una democracia que apuesta por la defensa de los ciudadanos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades elementales, entre otras. ¿No? Por ende, los tribunales y los jueces en este caso tienen que atender esas misiones superiores. Por lo tanto, al desempeñar este papel, estarían fortaleciendo la democracia. No se habría producido tanto una distorsión o una variación, pues, fundamental, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estos tribunales, con el paso de los años, asumió nuevas funciones y amplió su esfera de acción, su esfera de funcionamiento. Eso es lo que habría sucedido, lo que tenemos como premisa. Y vamos a la siguiente diapositiva, Rivera. Finalmente allí. Ya está. Debates contemporáneos. Estamos en ese escenario ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dentro de los debates existen estos para presentarlos así esquemáticamente. Problemas de legitimidad, colisión con la democracia. Los jueces constitucionales, en el marco de la resolución de los procesos constitucionales, ¿qué hacen? Leen ellos la constitución a su manera, interpretan según sus aspiraciones, según sus creencias o lo que creen que significa las disposiciones constitucionales. Como son morales, estas disposiciones son principios, pues son abiertas. Y como son abiertas, dos jueces tienen un amplio terreno, un amplio margen para dotarle de contenido. Y esto produce en alguna medida con la democracia, pues sí, dicen, ya que los jueces han llegado a modificar disposiciones de la Constitución cuando no estuvieron autorizados para esto, cuando la misma Constitución no había previsto este tipo de situaciones. Por ejemplo, crea nuevos derechos, exhorta a diversas instituciones para que cumplan e implementen políticas públicas. Entonces, este tipo de situaciones sugieren una especie de invasión, una forma de acaparar funciones por parte del Tribunal Constitucional. ¿En qué o de qué modo podemos apreciar esto? De que no están facultados para eso, ¿no? Los famosos estados de cosas inconstitucionales han sido cuestionados de esto, ¿no? Este tipo de sentencias se emiten en el marco de los procesos constitucionales de amparo mayormente, y lo que se ordena es que una situación específica en la que se encontró la vulneración del derecho se presenta de forma estructural, dicen, ¿no? O sea, ese hecho identificado como vulnerador, por ejemplo, del derecho a la educación, eh, que no tienen los estudiantes cercanía a un centro educativo o que no cuentan con los insumos o los recursos adecuados a estos centros educativos. Entonces, no es un problema de esa única circunscripción del país, ¿no? No ocurre únicamente, digamos,
por poner un ejemplo, en Cerro de Pasco, sino también en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en otros lugares, ¿no? En Cajamarca. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través de este tipo de sentencias del estado de cosas inconstitucional, reconoce que no es un problema particular, sino es un problema de corte general. Y hay que solucionar eso, atender eso. Y el TC suele ordenar al Ministerio de Educación u otras entidades para que resuelva esa situación concreta, porque no puede quedarse irresuelta. Y esto es contrario a lo que Kelsen había pensado al inicio. Ya rompe con la estructura lógica, con el planteamiento de Kelsen. Definitivamente, él no estaba imaginando que hoy los tribunales serían capaces de ordenarle a un órgano para que ejecute o implemente determinadas acciones en plazos concretos, ¿no? 6 meses, y luego incluso se suele hacer supervisiones a esas sentencias para que la ejecuten. Bueno, esto no estaba previsto. Igual con la creación de normas a través de sentencias interpretativas o aditivas o estipulativas también, que son modalidades que van aumentando a lo que había dicho el legislador o cambiando para que esa norma guarde compatibilidad o sea eh, coherente con la Constitución. Pero esto escapa de las manos de Kelsen. Y a partir de dicha constatación o escenario, podríamos deducir que se habría generado una especie de colisión con la democracia. Pues dicen algunos que en efecto ha ocurrido, no solo en Perú, sino en América Latina y en el mundo en general. Los jueces tienen más poder porque la Constitución les faculta para interpretar libremente y que sea esa libertad racional las disposiciones. Por lo tanto, invaden competencias de otros órganos, ¿no? Como del Ejecutivo, del Legislativo, les ordenan. Bueno, a esto se considera como una invasión, como una forma de colisionar a una expresión concreta de la democracia presentada o figurada en la separación de poderes. Lo que puede ser cierto, pero también por el otro lado, estos jueces, ¿por qué lo hacen? Por la inacción de los órganos competentes para ejecutar las políticas correspondientes en materia de salud, educación, vivienda, entre otros. Y aquí un segundo punto que aparece en la diapositiva es reemplaza al legislador, ¿no? No respeta la dignidad de la ley. Las sentencias aditivas pues tienen que significar eso, porque de algo se olvidó el legislador y ¿quién lo complementa? El juez constitucional. Y con eso está actuando como legislador el juez constitucional. Hace ese trabajo. Y ya uno juzgará si esto es bueno o malo, depende. No tiene mandato del pueblo para derogar normas. Sí, en efecto, porque ¿en qué parte, digamos, de la Constitución encontramos que el poder constituyente o el ciudadano faculta a los tribunales para que invaliden las decisiones del pueblo expresadas en eh, el Congreso, en las leyes que expide el Congreso? ¿En qué punto encontramos eso? Pues no existen. Y por ende, esta función la asume exclusivamente a partir de la Constitución y muchas veces suele colisionar directamente con la ciudadanía, con el pueblo en definitiva. Ese es el punto. Por eso se coloca aquí como un problema, ¿no?
problema en términos de legitimidad. ¿Cuándo podrían tener legitimidad del pueblo para derogar normas los jueces constitucionales? En aquel modelo de selección de jueces en el que sea popular, en el que el pueblo directamente intervenga y diga, vamos a elegir de este modo a los jueces por votación popular. Entonces, en ese caso, cambiaría el escenario. Y finalmente tenemos modelos de justicia constitucional fuerte, débil, eso es lo que se ha desarrollado a partir de estos debates. Control constitucional en el modelo fuerte dice que sirve para tutelar derechos y valores democráticos, es decir, ordena. Necesitamos en contextos como el latinoamericano, donde el legislador, el ejecutivo, incluso el poder judicial suelen ser órganos inactivos, inaccionar frente a las funciones o competencias constitucionales, y eso deja un margen, un espacio para la vulneración de derechos, un espacio de decisiones en las que se ven perjudicadas los ciudadanos. ¿Y quién debe solucionar eso? El descuido de estos poderes, ¿quién debería de remediarlos? El Tribunal Constitucional o la justicia constitucional. Eso dice un modelo fuerte, ¿no? Es capaz de no solo expulsar normas, sino también de ordenar, de asumir una posición fuerte para que proteja los derechos y valores democráticos y no dejar que estos órganos como el Ejecutivo, Judicial, Legislativo queden en alguna medida sin responsabilidades, ¿no? Sino que el tribunal ya les está recordando que tienen funciones que cumplir, que deben de ejecutar. Y este tipo de casos, ¿dónde lo vemos? Modelos fuertes, nosotros diríamos, en casos concretos, como la emisión de precedentes vinculantes, ese sería un modelo fuerte, una manifestación de modelo fuerte. La declaración de estado de cosas inconstitucional, varias materias, ¿no? Que ha emitido hasta el momento, la sentencia que emitió el TC, sería una manifestación de modelo fuerte. Otros, la creación o la adición de normas por parte de los jueces constitucionales, ¿no? Normas que han sido cuestionadas de inconstitucionalidad, pero que en el proceso de evaluación los jueces constitucionales dicen sí se puede obtener una lectura a la luz de la Constitución, una lectura coherente y compatible con la Constitución, y por ende la mantenemos, añadiendo un contenido extra, una adición a las disposiciones. De esta forma se aseguraría la vigencia o la continuidad de la norma. Entonces, eso sería, creo, también una forma de manifestación fuerte de control o de justicia constitucional. Y la otra, la débil. Control constitucional únicamente puede brindar soluciones limitadas, es decir, buscar cooperar con otras instituciones. Lo que nos dice esto es lo siguiente, que no deben de emitirse este tipo de sentencias. Esas aditivas, las de estado de cosas inconstitucional, por, o sentencias estructurales también le llaman, ¿no? Porque ponen en riesgo la propia subsistencia del sistema de justicia. O sea que no es necesario que hagan esto, dicen, ¿no? Ya que hay otros órganos, entidades competentes. Más bien el diseño, el sentido en el que deberían de emitir sus decisiones los jueces constitucionales es exhortando, buscando dialogar con los otros poderes. Eso, de tal manera que hay una solución
dialogada, coherente, ya no es una solución incompatible, una solución disruptiva, una solución es más consensuada. Es la cooperación, ¿no? Ahora hablan de diálogo interinstitucional, cooperación institucional. Bueno, no ahora, sino desde hace un buen tiempo ya lo vienen desarrollando en la doctrina y también los jueces van participando de este modo. Por ejemplo, a través de los amicus curiae, son formas en las que van dialogando o también directamente con los actores afectados o las instituciones involucradas, se realiza la audiencia y hay un acercamiento o diálogo por parte de los jueces constitucionales en aras de remediar los problemas. Así que esto es una manifestación, de todos modos, de una justicia constitucional débil, en la que se prefiere más la cooperación institucional antes que acusar, endilgar y decir, tienes tanto tiempo, según esta sentencia del TC, para ejecutar estas políticas públicas. Esos son algunos mecanismos, ¿no?, para solucionar o resolver esas controversias o dificultades. Bien, creo que con esto habríamos abordado por lo menos lo central, un poco de carácter histórico, el desarrollo y la discusión contemporánea que se viene generando acerca de la justicia constitucional eh, a partir desde la perspectiva teórica, si quieren filosófica, y también de sentencias en concreto que el Tribunal Constitucional viene emitiendo en estos tiempos, ¿no? Bueno, esos son algunos alcances de corte general en aras de abordar todas las dimensiones, por lo menos importantes, en lo que atañe a la institución del Tribunal Constitucional, que está inscrita y catalogada como justicia o jurisdicción constitucional, para entenderlo desde un panorama más completo, más amplio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.